cada corazón nuevamente. Estamos otra vez más en la casa de oración, reunidos con el propósito de enaltecer el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. Hoy tenemos un tema de la puerta angosta. Voy a invitar que se pusieran de pie y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en San Lucas, el Evangelio San Lucas, capítulo 13, el versículo 24. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, el versículo 24 al versículo 28. Dice así la palabra de Dios. San Lucas capítulo 13, el versículo 24 al 28. Dice así la palabra de Dios bajo la dirección de las tres divinas personas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. La puerta angosta. Son pocos los que salvan, porque la puerta es estrecha. La pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo mientras que Él enseñaba, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y ahí donde empezó el Señor a enseñar, cuando la pregunta que le hicieron al Señor: ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Este pasaje combina a otro texto de San Mateo. Jesús habla de la puerta ancha y la puerta angosta. En el Sermón del Monte, según el capítulo 7 de San Mateo, el versículo 13-14, en el mismo discurso Jesús hace referencia a aquellos que se dicen: Señor, Señor, pero Él les contesta: nunca os conocí, según capítulo 7 de San Mateo, el versículo 21 al versículo 23. Vamos a ver algunos puntos muy importantes en nuestras vidas espirituales que Dios seguirá hablando a nuestras vidas. Jesús exige todo o nada. ¿Le damos al Señor todo o nada? ¿Le damos más prioridad al Señor o no le damos prioridad al Señor? Aquí la exigencia, lo que Dios desea es que nuestras vidas sean real delante del Señor. Esta es una invitación para todos nosotros. Jesús exige aquí todo lo que damos al Señor, o bien nada.
como dice ahí en Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, habla de la iglesia de la Odisea, y dice la palabra del Señor de que por cuanto ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto ni eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pues prácticamente era una iglesia, era una iglesia así como prácticamente entre sí y no. Y Dios no va a responder así. Por eso es que Jesús exige aquí todo o nada. No debe ser una iglesia mediocre, una iglesia pues a medias, una iglesia tal vez puede ser mega iglesia de número, pero si no hay calidad, pues prácticamente ahí donde el Señor desea que debe de haber calidad de cristianismo, de que debemos de amar al Señor. Ciertamente, en realidad cuando empezamos a ver todo esto, ¿será que el Señor pues está tomando en cuenta mi esfuerzo, lo que yo estoy haciendo? A lo mejor que no, porque lo que está exigiendo Él es todo. Y yo no puedo dar todo. Y eso es la mentalidad de muchas veces, o el concepto de otros, que de lo que, hablando de todo, es que tiene que ser de todo corazón, amando al Señor. No está pidiendo al Señor pues la riqueza o cosas materiales. Lo cierto es de que unos llaman a Dios Señor, pensando que lo conocen, pero su conocimiento queda en el mero intelecto. Su conocimiento queda en el mero intelecto. O muchos dicen Señor, Señor, pero solamente mental, no de corazón. Y es terrible esto, porque muchas veces es engañado, porque uno dice, bueno, yo amo al Señor, pero no está haciendo la voluntad del Señor. Y prácticamente solamente dice Señor, pero nada más por el intelecto, o sea, en la mente, y pensando que así va a entrar en el reino de los cielos. Es importante de conocer bien la palabra de Dios y hacer bien las cosas para poder entrar en la puerta angosta. Porque dice la palabra de Dios, hay otra puerta también, hay una puerta ancha, donde muchos entrarán en la puerta ancha. Pero la puerta angosta es una puerta difícil de entrar, pero lo entramos cuando lo hacemos de todo corazón, le damos todo al Señor, como dice aquí la palabra del Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cuál es el esfuerzo que uno tiene que hacer? El esfuerzo es que deja todos los quehaceres por amor al Señor. A menos que hay, es decir, que está trabajando con un patrón, tiene que estar sujeto a una autoridad allí de donde está trabajando, y así pues ya es justificado. Pero hay muchos que sí están trabajando por su cuenta, pero en realidad no se esfuerzan para servir al Señor, se esfuerzan para lo material, se esfuerzan para hacer más cosas materiales, se esfuerzan para hacer, es decir, para atender a otros familiares, amigos, se esfuerzan para otras cosas materiales, pero no se esfuerzan para servir al Señor. He aquí donde nosotros tenemos que decir, trabajemos en la obra de Dios, que nos debemos de esforzar, porque sabemos de que hay muchos que van a querer entrar, pero no van a poder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no van a poder? Porque no lo está haciendo de todo corazón. Como lo que decimos, unos llaman a Dios Señor, pensando que lo conocen por su conocimiento, su conocimiento queda en el mero intelecto.
Solamente, es decir, se justifica delante del Señor que es, sí, yo soy hijo de Dios, pero en realidad no está el 100% delante de su presencia. La salvación es gratuitamente la salvación es gratis. No se obtiene la salvación por méritos humanos, porque se está haciendo pues mucho trabajo, sino que la salvación es gratis, pero demanda una vida de obediencia. Demanda una vida de obediencia. Cuando obedecemos al Señor, cuando hacemos lo que Él dice, entonces estaremos siempre en la lista del Señor. Los versículos que sigue dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aquí viene el contraste. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero la pregunta es: ¿por qué no han podido, o por qué no van a poder entrar? Por lo mismo lo que estamos diciendo, que la exigencia del Señor es todo o nada. Lo que Él desea, que por ejemplo lo que el Señor les dijo a otros: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el Señor dice de que ustedes me llaman Señor, Señor, está bien, pero tristemente no hacen lo que ustedes, es decir, lo que dice la palabra. Lo que el Señor está diciendo en esta porción de la palabra de Dios: mi amado o mi amada, debemos de estar más constante sirviendo a Dios eterno. ¿Cómo lo servimos a Dios? En obediencia. Cuando estamos en obediencia en la palabra de Dios, a veces no estamos haciendo un montón de trabajo, pero estamos en obediencia. Dios está viendo nuestra humildad. Dios está viendo nuestro deseo de servir al Señor de la gloria. Dios está pidiendo aquí, en esta porción de la palabra de Dios, la obediencia. La simple confesión de fe no es suficiente entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, si confesamos que yo soy hijo de Dios, que yo acepté a Cristo, que he aceptado a Cristo y estoy en los caminos del Señor, confesamos. No es solamente simplemente de confesar que soy hijo de Dios o que soy cristiano, pues soy cristiano, pero si no se está haciendo lo que Dios está pidiendo de nosotros, de nada sirve. Jesús no reconoce medios discípulos. Jesús no reconoce medios discípulos comprometidos a medias o seguidores indefinidos. Los seguidores indefinidos, porque no se deciden de lo que es su destino. No se decide una forma de decidir cuál es su fin, cuál es su camino. Está en los caminos del Señor, pero al mismo tiempo haciendo otras cosas fuera del orden de Dios. Es allí donde no hay definición, no se define qué es lo que va a hacer. Hermanos, tenemos que definir qué es lo que hacemos. Sea para servir al Señor, debemos de servir de todo corazón. Debemos de hacer lo que Dios nos dice a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, en lo que San Mateo capítulo 12, versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama, dice la palabra de Dios. Amados, en este momento, si no es con el Señor, es contra el Señor. Dios no dice que hay medios cristianos. Es decir, una forma de pseudo cristianismo. El pseudo cristianismo es que el día domingo ahí está sirviendo al Señor, ya el día lunes
como que no es cristiano. Prácticamente allí se llama pseudo cristiano. Quiere decir que ni está en contra ni está a favor, como una forma así, medios discípulos del Señor. Y Dios no reconoce, Cristo no reconoce los medios discípulos, medios seguidores del Señor. El reto, mis amados hermanos, es todo o nada. El reto es servir al Señor, hacer la voluntad de Dios para entrar en la puerta angosta, el camino angosto. El Señor también en otra porción habla del camino y en otra porción habla de la puerta angosta. Lo cierto es de que está hablando aquí de esforzar. ¿Cómo tenemos que esforzar? Por ejemplo, mis amados hermanos, nos esforzamos mucho cuando es en lo material. Supongamos que nos dicen, yo quiero a las 2 de la mañana de salir aquí para estar a las, digamos así, a las 3 de la mañana ya en el trabajo. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Hacemos lo posible. Tenemos que poner el despertador para que vamos a estar ahí a las 2 en punto de la madrugada, y sabemos que tenemos que estar de entrar en el trabajo a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Por la misma necesidad que hay en lo material. Entonces nos esforzamos. En el negocio lo mismo también. Madrugamos, nos esforzamos para obtener lo material. Cuando edificamos una casa o cualquier cosa que vamos a obtener sobre la tierra, mis amados, porque nos hemos esforzado, hemos logrado, hemos llegado a obtener lo que tenemos, porque nos hemos esforzado. ¿Por qué no lo hacemos lo mismo en las cosas de Dios? Si nos esforzamos a hacer lo que el Señor dice, entonces le damos a Él todo. Le damos a Él todo. Y porque el Señor le dice, por ejemplo, en San Mateo capítulo 7, el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera muchos demonios en tu nombre? Y el Señor dice, yo os declararé, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Esos son los que reclaman el trabajo. Por ejemplo, en estos versículos, en el versículo 25, después dice, estamos en San Lucas capítulo 13, versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Este versículo que muchos van a reclamar el trabajo que han hecho. Muchos van a reclamar, Señor, yo he hecho tal trabajo, si yo di dinero para tu obra, cuando levantaron el templo en tal lugar. Señor, yo fui en tal lugar a predicar. Van a reclamar sus trabajos, pero ellos lo hicieron a medias. Ellos lo hicieron solamente para llenar un requisito. No lo hicieron de todo corazón. Y eso es lo que el Señor nos dice, nos está recalcando el Señor en esta tarde, para que debemos de darle al Señor de todo. Si lo estamos haciendo poco, pero lo debemos de hacer de todo corazón. Dios no está pidiendo cantidad, sino que Dios está pidiendo calidad. Es diferente si uno lo está haciendo
cantidad, pero no lo está haciendo para el Señor, solo para orgullo, solo para ser visto, solo para dar a conocer que es trabajador, todo lo que hace, prácticamente no lo está haciendo para el Señor. Pero cuando lo hacemos, tal vez es poco lo que estamos haciendo, pero lo hacemos de calidad. Eso es lo que Dios desea en nosotros. Hagamos, mis amados hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo, todo para gloria de su nombre, y debemos de hacer siempre de calidad. Siempre vamos a mostrar al Señor de todo corazón lo que estamos haciendo, porque así dice la palabra del Señor. Muchos van a reclamar sus trabajos. Señor, si he estado siempre, todos los días en tu casa de oración. Señor, si he realizado un montón de trabajo. Van a reclamar sus trabajos, pero no lo hicieron, solamente lo hicieron a medias. Cuando estoy diciendo de que a medias, es porque solamente lo hicieron como una forma de jactancia, para dar a conocer que sí lo está haciendo, y no lo está haciendo para el Señor. Hagamos todo para la gloria de Dios. La respuesta del discípulo no consiste en una confesión de labios, sino un acto de obediencia. Cuando lo hacemos solamente de labios, amados, y hagamos esto, pero no lo está haciendo, Dios desea que sea, el Señor va a calificar no solamente lo que decimos. Podemos decir un montón, podemos tener buenos proyectos, tenemos buenas ideas, pero solamente queden palabras, no directamente para hacer. Dios desea que trabajemos directamente en la obra de Dios como de hecho, no de palabras. Cuando es de hecho lo hacemos y se ve que se está realizando de todo corazón, pero solamente en palabras, amados, es allí de lo que el peligro que hay en nuestras vidas espirituales. Todo lo que está pasando, lo que está sucediendo alrededor de cada uno de nosotros, estamos cerca de la venida del Señor. Jesús se dirige a los que Él rechazó, Él rechaza, como yo nunca os conocí. Ahí lo que hemos mencionado, capítulo 7 de San Mateo, versículo 21 al 23. En cambio, el verdadero discípulo sí es conocido por Jesús porque son fructíferos. Son fructíferos los discípulos del Señor. Es decir, cuando es fructíferos los discípulos, se ve que sí está dando fruto, está dando de lo que es para el Señor. Pero cuando es medio discípulo, solamente reclamando de lo poquito que ha hecho. Muchos van a reclamar sus trabajos en aquel día. Lo que leímos en el versículo 26 al 27, estas personas pudieron engañar a muchos en la tierra, pero no tuvieron una relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que asegurar también. Tenemos que tener una bonita relación. Cuando tenemos una buena relación con el Señor, a través de la oración y a través de lo que hacemos, amados, lo hacemos de todo corazón. Por ejemplo, lo que dice Colosenses capítulo 3, el versículo 17 y el versículo 21. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor, no para los hombres, sino para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que vamos a hacer, debemos de hacer para el Señor.
Y no para llenar un requisito nada más, o bien llenar el espacio en el corazón para decir, bueno, yo lo he hecho, he cumplido. Porque aquí, mis amados hermanos, estamos en una preparación espiritual. Y en la preparación espiritual aquí, sobre la tierra, nos preparamos para entrar. Y cierto, cuesta entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, hay muchas invitaciones de parte del enemigo. El mundo está ofreciendo un montón de ofertas. El diablo está incitando a muchos para arrastrar, para llevar al infierno. La carne, no digamos, la carne nos está empujando. La carne, el deseo de la carne, todo esto son ofertas delante de nosotros para no entrar en el reino de los cielos, para no entrar en la puerta angosta. Cuesta, por eso el Señor, la contestación del Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ciertamente que algunos dicen que es fácil el evangelio. Bueno, es fácil el evangelio cuando se vive un evangelio barato, de entretenimiento, un evangelio que no tiene sentido, que no tiene valor, que no tiene una forma de peso delante de la presencia del Señor. Pero un evangelio verdaderamente que agrada al Señor, un evangelio genuino que le sirve al Señor, que las buenas nuevas que hemos recibido lo aplicamos en nuestras vidas, hacemos lo que el Señor nos dice, y ahí entonces cuesta entrar. Hay muchos problemas en diferentes formas que está atacando el enemigo, pero yo no tengo que hacer caso a los problemas alrededor. Mi meta es llegar. Cuesta. A veces, por ejemplo, en mi vida me ha costado, y a veces tengo que llorar, tengo que sufrir, tengo que desvelar, tengo que amortiguar esta carne, tengo que buscar la manera en qué forma para destruir las obras del enemigo en mi vida, siempre acudiendo al Señor, pidiendo la dirección al Señor. Él es el que me ha ayudado para salir adelante, pero me he esforzado. Aquel hombre, aquella mujer que se ha esforzado de su vida espiritual, qué fácil decir, hermano, qué sueño, que estoy cansado por toda esta semana que he trabajado, pues Dios sabe que estoy cansado, mejor me voy a quedar, voy a descansar. Pero no se ha esforzado como para decir, bueno, estoy cansado, ciertamente tengo mucho que hacer, pero voy a dejar mis quehaceres y voy a ir a la casa del Señor. Dios hablará en mi vida. Voy a echar fuera toda pereza, sueño, cansancio que ha venido en mi vida. Me voy a esforzar, porque está entrando en la puerta estrecha. En las madrugadas muchas veces a mí me ha pasado, no quisiera orar, porque estoy cansado, estoy así de una forma que tengo sueño. Algunas veces que me ha pasado eso, pero cuando yo me empiezo a meditar, Señor, si no voy a hablar contigo esta mañana, voy a ser derrotado. El diablo me persigue, el mundo me persigue, la carne me empuja, Señor. Santo. Me he esforzado para hacer algo de mi vida, para construir mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Si nos esforzamos a hacer todo eso, estamos entrando en la puerta estrecha. Pero qué fácil decir, Dios no sabe que estoy cansado. Un día en la madrugada, no lo hice, no oré, porque yo estaba bien rendido, bien cansado.
Y luego, ya al amanecer, me sentía oprimido. Me sentía así como que he defraudado a mi Señor. No me sentía bien. Empecé a llorar, le dije: Señor, ya no me siento bien así, sin hablar contigo. Estoy enamorado de ti. Te he dejado plantado. Como una forma de que como que había desobedecido terriblemente al Señor. Por eso es que es muy importante, siempre he dicho esto: siembra un pensamiento hoy y cosechará un hábito el día de mañana. Siembra un pensamiento hoy y cosechará un hábito del día de mañana. El hábito que vamos formando en nuestras vidas, en el pensamiento, si decimos: vamos a hacer esto, y lo hacemos, queda como hábito en la vida. Y cuando ya no lo hacemos, nos sentimos mal. Porque el hábito de la oración es hablar con el Padre. Qué privilegio que tenemos, que a pesar de que somos pecadores, que no merecemos la salvación, que no merecemos lo que el Señor el privilegio que nos ha dado, directamente estamos pasando al trono de la gracia de Dios, platicando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esforcemos. Si usted se va a esforzar, si nos vamos a esforzar a hacer esto, se va a convertir como hábito en la vida. Y el hábito en la vida, ya cuando se ha formado como hábito en la vida, prácticamente ya es como costumbre. Pero no costumbre así pagana, sino que costumbre así de bendición para la gloria de Dios. Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Dios entonces no reconoce a los discípulos mediocres o a medios. Alabado sea el nombre del Señor. Estas personas pudieron engañar a muchos en la tierra, pero no tuvieron una relación con el Dios eterno. Podemos engañar, que ustedes me pueden decir, o yo voy a decir a ustedes: estos hermanos, este hermano sí va a entrar en el reino de los cielos, porque yo estoy viendo. Puedo calificar al hermano, ustedes me van a calificar a mí, pero al final, ¿quién es el que va a calificar nuestras vidas? Es el Dios eterno. Si lo hacemos como debe de ser, o bien lo estamos haciendo solamente para ser vistos. Alabado sea el nombre del Señor. Los simples profesantes están afuera, y los verdaderos seguidores de Cristo están adentro con Cristo. Porque entró el Señor y cerró, el padre de familia entró en la casa y cerró la puerta. Los verdaderos seguidores están adentro, pero los simples seguidores están afuera. Lo que decimos, los simples profesantes están afuera. Que no seamos solamente simples profesantes, que profesamos ser cristianos, pero no lo somos. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. También otra porción de la palabra del Señor dice, que está en la carta del apóstol San Pablo a Tito, dice la palabra del Señor, aleluya. Voy a tener que leer esta porción de la palabra de Dios. Dice ahí en Tito, capítulo 1, versículo 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1 versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esforcemos, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. La puerta se cierra y dos destinos se abren. Definitivamente, cuando se va a terminar todo este tiempo, la puerta se cierra y los dos destinos se abren. Para la vida eterna y para la condenación. Qué terrible sería el destino para la condenación. Quiere regresar otra vez. Señor, dame otra oportunidad. Señor, hoy sí lo voy a hacer, pero ya es totalmente tarde. Hoy es el día de la salvación. Dios nos está hablando siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La puerta se cierra. Va a llegar el día que se va a cerrar la puerta. Tristemente, el Señor le dio mucho tiempo a cada uno de nosotros. Nos ha dado tiempo para arrepentimiento, para preparación de nuestras vidas. Y ay de nosotros si no nos preparamos, si no hacemos lo que el Señor nos dice a través de la palabra del Señor. La puerta del reino de los cielos es estrecha, porque no basta decir nada más, hablar de la palabra de Dios, hay que hacer. El Evangelio es por fe vivida, por fe vivida. Es decir, no basta hablar, no basta decir que yo soy, sino que hay que hacer. El que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está la clave de lo que tenemos que hacer delante de la presencia de Dios. No basta recibir a Cristo como Salvador, es necesario recibirlo también como Señor. No solamente basta decir es mi Salvador, pero también tenemos que decir es mi Señor. Y la palabra Señor significa mucho. Cuando miramos de lo que hizo aquel hombre que era, el discípulo Tomás, era un simple discípulo, no estaba comprometido el 100%, estuvo más de 3 años con el maestro, sin embargo, solamente era un seguidor, no era un discípulo de corazón, solamente en decir y no hacer. Y cuando llega el momento del examen para mostrar al Señor, en el momento cuando el Señor entró en el lugar, en la casa donde estaban reunidos los discípulos, Tomás no estaba ahí. ¿Y por qué no estaba Tomás ahí? Porque era propósito de Dios, porque Dios, el Cristo de la gloria, había visto en la vida de Tomás que era un discípulo mediocre, un discípulo de pseudo cristiano, pseudo discípulo. Y el Señor tenía propósito de restaurar, de cambiar la vida de aquel discípulo, de mostrarle que tenía que hacer verdaderamente discípulo. Cuando ese momento llegó Tomás, le contaron a los demás, vino el Señor, lo vimos, estuvo aquí con nosotros, comió con nosotros. Hasta que tengo que ver, entonces sí voy a creer. Hasta que tengo que tocar, palpar, entonces sí voy a creer. 8 días después, entra el Señor, las puertas cerradas de la casa. Es nuestro Dios, traspasa lo que es las puertas. Entra el Señor y llama a Tomás y le hace la invitación para palpar, tocar lo que él había pedido.
Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás dijo Señor mío y Dios mío, los esclavos anteriormente, cuando decían Señor a su amo, es porque el esclavo tenía que estar sujeto, tenía que obedecer el 100%. En ese momento sabía exactamente Tomás qué significado era o es Señor. Señor, yo soy tu esclavo y aquí en adelante te voy a obedecer. Y ese es el significado que debemos de entender nosotros cuando decimos Señor, que debemos de hacer como esclavo del Dios eterno, que lo amamos correctamente, lo hacemos de todo corazón. Mire lo que dice la palabra en el tiempo de los esclavos. Dice que los esclavos trabajaban de sol a sol. Y después de regresar del trabajo en el campo, y al mismo tiempo también tenía que preparar la cena también del amo. Hasta que el amo se haya saciado, hasta ahí donde dice, bueno, siéntate, y le invite la invitación para el esclavo para comer y beber. Pero ya mucho tiempo ya ha pasado, tal vez hasta las 10, 11 de la noche. El esclavo tenía que obedecer, tenía que aguantar, tenía que esforzar para agradar a su amo. ¿Cómo no lo hacemos nosotros también? En el nombre del Señor, si decimos al Señor, Señor, pues debemos de hacer de todo corazón. Por eso Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Reconoció que cómo tiene que obedecer aquí en la tierra y cómo tiene que obedecer como Dios eterno por toda la eternidad. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas para entender la palabra de Dios. No basta recibir a Cristo como Salvador, es necesario recibir también como Señor. Al terminar estos versículos de la palabra de Dios, la respuesta del verdadero discípulo al llamado de Jesús no consiste en una confesión de fe simplemente, sino en un acto de obediencia. Por eso es que dice al final aquí en este versículo 28, estamos en San Lucas 13, 28, ahí será el lloro, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Terriblemente, cuando se va a abrir los dos destinos, dos lugares nada más, el lugar eterno, el lugar de la condenación y el lugar de la bendición, el reino de los cielos. Tristemente, si es el lugar de la condenación eterna, ahí será el llanto, el crujir de dientes. Tristemente, cuando nos van a ver desde allí, desde el infierno, desde el lago de fuego y azufre, van a ver a todos aquellos que triunfaron. Tristemente, yo estuve con ellos en la iglesia Maná del Cielo, allá en la zona 8. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice la preparación como debía de hacer o como tenía que hacer? Tristemente, donde yo estoy ya no se puede. Mientras que todavía hay oportunidad, debemos de hacer de todo corazón. Dios les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos nuevamente por tu gran amor y misericordia. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Doctor de doctores, Maestro bueno, Maestro santo. Alabado y glorificado sea tu nombre, mi Señor. Aquí diremos que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Señor,
La gloria es tuya, Padre eterno, que sigas bendiciendo de una forma muy especial